Gracias, pues siempre es un honor, me siento privilegiado de estar en este evento, siempre con la Asociación Pediátrica. El lema de Al hombre por el niño es la mejor forma de creer en Guatemala. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos conceptos prácticos relacionados con el transporte pediátrico. Hay algo que yo siempre quiero insistir del transporte y que lo damos en muchos talleres, es de que el transporte nunca es urgente. Esa es una equivocación de que las personas creen de que el tener una ambulancia o el tener un paciente de chibolearlo a otro lugar debe ser la prioridad, ¿verdad? Ustedes se recuerdan de que antes era el triage rápido, era ¿qué zona es? Le toca el Roosevelt o el San Juan, es chibola o sangre, pasa la cirugía, paga X, se va al X, ¿verdad? Pero todavía pasa en los hospitales de que le dicen, ¿por qué lo trae? No, llévelo primero a la tomografía, ¿verdad? Pero nosotros también vemos de que el transporte tiene complicaciones y no es una cuestión inocua, ¿sí? Porque existe la equivocación de que debe ser algo rápido y no debiera ser algo que debiera ser en estas condiciones, ¿verdad? En este incidente, por ejemplo, fallecieron los pacientes y el personal que llevaba, ¿verdad? Se ha creído de que cada municipio debiera de tener su ambulancia, pero vemos nosotros de que hay centros de salud que no tienen los recursos mínimos. A nosotros nos tocó trabajar sobre las guías de COVID e hicimos nosotros el abordaje de COVID desde la expectativa realista de cuáles eran los recursos esenciales y los recursos óptimos. Porque era lamentable cuando ustedes veían en las noticias y decían, al volver, señora, satura 60 y no la reciben en ningún hospital. Entonces esa era la cuestión que hablaba la doctora Mazata acerca de la ventilación no invasiva, que eso debiera ser posible en cualquier lugar. La conferencia del doctor Sierra fue espectacular acerca del uso de la videolaringoscopía y todo, pero nosotros acabamos de dar un taller en mayo, lo primero presencial del Colegio de Médicos en este año, en Zacapa, y preguntábamos nosotros en un auditorio qué porcentaje, cuántas personas sabían intubar, y muy pocas sabían intubar. Entonces cuando uno dice, bueno, hay que intubarlo, sí, pero eso no es real, eso no necesariamente se va a poder hacer. Entonces, el tener una ambulancia en cada municipio, donde en cada municipio a veces no se tiene la capacidad resolutiva, solamente va a congestionar las vías que nosotros vamos a tener, ¿verdad? También tenemos diferentes incidentes, como les digo, porque se trata de compensar en el transporte rápido lo que es la falta de recursos y el nivel de resolución. Falta de certeza para utilizar ambulancias, se hace mal uso de la sirena abierta e incluso se cree que los servicios privados de ambulancia o los privados tienen un mejor nivel de resolución, pero a mí me ha pasado de que, pero mire, ya intubado no lo cubre su seguro, o mire, su servicio no es recomendado para tenerlo. Pero mire, lleves al paciente, no, porque eso tiene que ir el lunes a oficinas centrales a cambiar el contrato, si no, no lo podemos llevar intubado. Bueno, extúbelo pues. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Hemos tenido pacientes que se han complicado por eso. Además de que muchas veces las personas no están preparadas, y eso es una cosa que nos pasa a nosotros en el Hospital General, que es una insistidera en trasladar al paciente porque está grave y mandan a la enfermera más novata o al externo más novato, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la fregadera de que era grave? Si en realidad el paciente está grave, debiera venirse el más experto con ello, pero eso y la cara de Dios no sé si lo van a ver mis ojos, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, esto es en la Ciudad del Vaticano, esta ambulancia está fuera del Hospital Bambino Gesù, es una ambulancia solamente para trasladar unidades de sangre. También hay unidades que solo hacen, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social tiene una ambulancia aérea que lleva a los cirujanos a hacer la procuración de órganos, regresan al aeropuerto de la Ciudad de México y ya están esperando las ambulancias para trasladar los órganos. No necesariamente es de andar corriendo de un lado al otro, por ejemplo, este es para transportar órganos y sangre. Este es en el aeropuerto Heathrow en Londres. Esta es una bicicleta que la utilizan para cuando, como Inglaterra es una isla, ¿verdad? Hay mucha gente que llega de mucho tiempo de estar en el vuelo y hay una alta incidencia de embolia pulmonar. Entonces el transporte no es sacar a la persona de las salas de espera, sino que los paramédicos son bikers, de la gente que hace bicicletas, expertos, para poder llegar al área donde puedan estar un paciente que necesita reanimación, cargan desfibrilador, antiarrítmicos y todo, ¿no? Guatemala, un país hermoso que lo hace complejo, sus relieves, ustedes van a ver de que cuando uno va al mapa en relieve, uno puede entender, esto es un mapa ipsográfico, no es un mapa político. ¿Por qué? Porque el mapa político es el que nos divide en 22 departamentos, pero ustedes pueden ver desde el extremo de la izquierda para acá, estaríamos desde México hasta Jutiapa, esta planicie, luego la masa central montañosa y luego después de la Sierra de las Minas, la planicie del Petén que se extiende hasta Yucatán. Tenemos que entender esto
Cuando nosotros vemos, por ejemplo, desde la costa sur, el nivel del mar, si nosotros nos basáramos en esta foto del 1800, entendamos nosotros de que aunque el volcán de fuego, el Acatenango, el de Agua, están a 70 kilómetros en línea recta desde la costa del mar, la altitud de la cual nosotros estamos hablando, estamos teniendo de que son 4.000 metros, o sea, son 4 kilómetros arriba del nivel del mar. Y esto pasa cuando nosotros vemos de qué es lo que tenemos que hacer el cambio de altitud. Y eso produce cambios en el transporte, ¿verdad? Muy importantes. Miren ustedes dónde está Malacatán, en la parte inferior de la diapositiva. Y si quisieran trasladar un paciente hasta San Marcos, ven ustedes dónde está San Marcos, tienen que superar por el camino de San Rafael Pie de la Cuesta los 3.000 metros. Aparte de eso, los túmulos, los hoyos, los frenazos, chuchos y todo lo que se le atraviesan a uno, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos una cuestión de que el transporte no solamente es la ambulancia de anda y corre, sino que tendríamos que ver la distribución de las vías de comunicación y cómo están los hospitales distribuidos. Traten de imaginarse ustedes ahí dónde está el Roosevelt, dónde está el San Juan, dónde está el IC 719, dónde están los hospitales privados. ¿Qué pasa si uno quiere llegar a un hospital privado cuando están las luces pirotécnicas en el campo Marte? Todo eso compromete el transporte, ¿verdad? Bueno, si trata uno de ver aquí dónde está el periférico del San Juan de Dios, uno lo ve complicado. Esta era la oferta de servicios estatales para el 2004 y uno se da cuenta, qué casualidad, estos son los mismos departamentos en rojo para el COVID, en rojo para la violencia, en rojo para el narcotráfico, en rojo para la pobreza, en rojo para la desnutrición. ¿Qué significa eso? De que el transporte tiene que ver con desarrollo humano y con economía, y alguien tiene que pagarlo. Cuando nosotros tenemos un desastre, los niños tienen una alta vulnerabilidad y nosotros sabemos de que se rompen las vías de comunicación y debiera de mejorar el nivel resolutivo local. Por eso nos vamos a basar mucho en las guías de transporte aéreo y terrestre, ¿verdad? Neonatal y pediátrico de la American Academy of Pediatrics. Y este estudio es muy importante. Es el doctor Kisung, que formaba parte de los autores de los estudios que presentaba la doctora Annalí Mazate. Vean ustedes, si un paciente llega a una emergencia y no necesita intubarse, no se debiera morir. Si el paciente llegara a necesitar ventilación mecánica o incluso se le debiera dar ventilación mecánica hasta por 6 horas, la supervivencia es cercana al 75 al 80%. Lo importante es no retrasarlo. ¿Por qué? Porque todavía pasa en los hospitales que le dicen a uno, ¿y por qué lo intubaste? Por joder no es, ¿va? O sea, lo intuba uno porque lo necesita, ¿verdad? Entonces, igual miren ustedes, el paciente que se le tuviera que dar una ventilación manual prolongada, la supervivencia es del 50%. Entonces, ese es que le están dando manual. Si se da bien, puede sobrevivir, pero solo va a sobrevivir el 50%, pero si no lo hacemos, se va a morir el 100%. Entonces, vale la pena rifársela por ese 50%. Es muy importante cómo analiza uno el odds ratio. Pónganse ustedes a pensar cuál es el equipo favorito para ganar el mundial. Cada uno tendrá su favorito, pero las apuestas se ponen 10-1. Por ejemplo, si ustedes apuestan a Brasil o a Francia, los clásicos, por cada 10 quetzales que ustedes apuestan les van a dar 1 de premio. Pero si ustedes dicen que va a ganar un país que fuera la primera vez que llegue, que el equipo es de amateur, por cada quetzal que ustedes hayan apostado, le van a dar 10. ¿Por qué? Porque la apuesta está en lo contrario de lo lógico. Cuando nosotros revertimos el choque en la primera hora, lo que hablaba la doctora Mazate de la recuperación de la perfusión, la oxigenación, o sea, el lactato no solamente es de una causa, ¿verdad?, sino de oxigenación y perfusión. La reanimación basada en guías, el evitar la persistencia de la hipotensión, nuestra oportunidad de ganar es 10-1. Claro que si nosotros nos retrasamos, se aumenta el riesgo del fallecimiento, pero ni siquiera ese aumento del riesgo supera la posibilidad de éxito que tenemos. Así que tenemos que jugar a ganar, tenemos un alto chance de jugar a ganar. Miren ustedes, en todos los lugares debieran de tenerse vacunas, agua potable, vitaminas y tener antibióticos intramusculares o vía oral. Cuando estamos hablando de todos los centros de salud, debiéramos de tener de que en todos los lugares se debiera poder colocar líquidos intravenosos o intraóseo y CPAP no invasivo. Una emergencia que esté disponible en los 330 municipios, ¿no? Esa era la realidad que nosotros nos basábamos en los 330 municipios, en los más de 1000 centros de salud, CAIM, CAPS y todas las denominaciones, ¿verdad? Y los hospitales
distritales, departamentales, regionales, debieran de ya tener el uso de ventilación mecánica, pero ya hablamos nosotros de que la oxigenación e incluso la ventilación manual por 6 horas no debiera de ser problema. Y no vamos a trasladar a un paciente más lejos de 6 horas. O sea, no tendríamos que tener la justificación de correr. Y luego el ECMO, que puede ser una condición que se puede tener en un nivel de resolución superior, pues tiene que ser en pacientes tremendamente seleccionados, ¿sí? El modelo de demoras, el reconocimiento de signos de peligro, de decisión, de acceso, de atención y cuando llega al hospital que lo atiendan a uno, ¿sí? En hospitales privados que se fue a cenar el que documenta y en los hospitales públicos, perdón, que se fue a cenar el que documenta y en los hospitales privados que si usted no lleva la tarjeta de crédito o la tarjeta del seguro, no pasa de ahí de la sala de espera, ¿verdad? Entonces, esta es una situación que se presentó por Segeplan acerca de cuánto es el tiempo de traslado y de espera en los hospitales. Hospital Nacional, Hospital del IX, clínicas privadas. Porque también en las clínicas privadas hay algunas que parecen juzgado de paz, como digo yo, hay gente que le tiene una fe a los doctores, después del señor de Esquipulas Machimón están ellos. O sea, llegar a veces a las clínicas de algunos doctores renombrados es esperar un montón y antes de los visitadores médicos. O sea, eso no necesariamente es que va a pasar rápido. Y miren ustedes, la OMS dice que uno tiene que tener acceso físico a un lugar para llegar, no que lo atiendan, en menos de 1 hora. La velocidad promedio que hizo a través de la iniciativa privada una evaluación de la productividad en Guatemala, la calidad de las carreteras de Fundesa, es de que la velocidad oscila entre 40 y 50 kilómetros por hora. O sea, ustedes pueden ir a algunos segmentos rápido y hay unos segmentos que son lentos. Entonces, al final, su tiempo de transporte son 45 kilómetros por hora. Tenemos que tener la indicación y la autorización del paciente, no solamente trasladarlo para salir de él, ni ofrecerle cosas que no son realistas. Eso pasa mucho con los pacientes. Mire, si estuviéramos en Francia, ya tenemos tal cosa, sevoflurano, marca, no sé qué, sí, pero aquí no hay. Es que mira, si estuviéramos en Alemania, ya se lo sí, pero no estamos ahí. Tenemos que resolver con lo que tengamos, ¿sí? Si tenemos que usar la adrenalina de coche, pues usemos adrenalina de coche, es la que está disponible. Si tenemos que usar adrenalina normal, que vale 1.50 la ampolla, en vez de adrenalina racémica, que vale 150 que sale la ampolla, pues usemos la adrenalina que es alcanzable, ¿no? Entonces, tener la necesidad y definir cuál es la atención en los hospitales. Nunca es urgente trasladar a un paciente si no está estable. El traslado debe basarse en los riesgos y los beneficios. Tenemos que estar seguros que incluso trasladar a un paciente a nivel intrahospitalario a tomografía, el beneficio que nosotros vamos a tener es superior al riesgo. Hagámosle una tomografía. ¿Para qué? Para ver. Yo no le voy a hacer la tomografía para ver. Es que fíjese que el doctor dice que hay que pedirle una radiografía cada 6 horas. ¿Para qué? Para ver. ¿Cuál es la decisión que va atrás de eso? Yo por eso lo cuestioné todas las veces que pude, por el amor de Dios. ¿Por qué me dicen de que hay que sacarle niveles de interleucina 1 y 6, dímero D, tomografía al paciente con COVID se está saturando 70? Y esa fue la realidad del pensamiento que se tuvo durante mucho tiempo y de que péptida natriurético y todo, pero si mire, si ya está escrito, el daño pulmonar no ha cambiado y al final no cambió. Yo evité tantas reuniones de Zoom innecesarias porque la gente vivía angustiada y al final se llegó a lo mismo. Lo que está demostrado, la ciencia dura se ha mantenido. Eventos adversos en signos vitales, alteración de ventilación. Miren, por más grande que sea la puerta, siempre estrellan al paciente en la puerta. Yo no sé si ustedes han visto que como que la rueda se mueve. Todo eso hace afectaciones en lo que puede suceder. Podemos tener complicaciones nosotros hasta en un 80% de trasladarlo. Y eso es una de las cosas. ¿Quién va a trasladar al paciente? Fíjense que eso yo lo veo en muchos hospitales privados de que llega el médico a ver que el paciente ya está para extubarse y le dice al terapista respiratorio, mira chita, ahí te lo encargo, lo extubas. Sí, pero se queda la terapista respiratoria sola. ¿Será que ella lo va a poder volver a reintubar si el paciente hace falla? Y eso es el problema cuando mandan a tomografías a los pacientes fuera del hospital o a cualquier otro lugar, servicios contratados o algo, que se va con personas que no pueden resolver. Y esa es una de las cosas que la seguridad se tiene que hacer desde antes de trasladarlo, lo que hablo yo sobre el riesgo y el beneficio. Miren ustedes, esto es muy fácil comprenderlo con la jirafa, la fuerza de la gravedad que tiene que vencerse en contra, por ejemplo, si el corazón tiene que bombear en contra de la gravedad para que la sangre le llegue a la cabeza a la jirafa. Eso también pasa en humanos, pues, pero más fácil la jirafa.
Entonces es muy alto donde tiene que llegar la sangre, pero si la jirafa no tuviera regulación de los vasos sanguíneos cuando tomara agua y bajara la cabeza, esa misma presión le produciría una hemorragia subaracnoidea. Eso no sucede porque existe regulación de los vasos cerebrales, pero eso cuando el paciente ha estado muy hipotenso, está en choque o ha tenido un trauma de cráneo, esa regulación cerebral se pierde. Entonces el estar moviendo al paciente de semifuller a plano entra en momentos de isquemia cerebral muy importantes. Entonces, acá nosotros vemos de que las fuerzas G tienen un impacto, ¿sí? Recuérdense ustedes de que la fuerza G, cuando uno estudia la aceleración, es 9.81 metros por segundo. Si eso lo multiplicamos por 60 y lo pasamos a velocidad eso es aproximadamente 50 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que puede soportar el cuerpo humano, 50 kilómetros por hora. Entonces, cuando ustedes van en un vehículo a una velocidad mayor, y tienen un accidente, un choque inelástico que reduce su velocidad a cero en fracciones de segundo, las fuerzas G, si ustedes se recuerdan, peso es igual masa por gravedad. O sea, la masa es la misma, pero eso hace que las fuerzas G incrementen el peso. Entonces, los niños no debieran ir adelante, no debieran en el asiento de adelante. La Asociación Pediátrica hace mucho tiempo estaba promoviendo de que los niños viajaran en el asiento de atrás. No lo deben llevar a la mamá en los brazos, porque también sucede que por fracciones de segundo el niño pesa 4 o 5 veces más y va a salir con esa fuerza de impacto y va a chocar en otro lugar y va a absorber la energía igual en un cuerpo menor, ¿sí? Entonces, se ha visto de que solamente el estar zarandeando a los niños o tirarlos para arriba puede producir cambios en la perfusión cerebral, ¿verdad? Eso de estarlo lanzando, a los niños medio se ríen, pero porque les da ansiedad, ¿verdad? Y además el niño zarandeado puede producir daño cerebral y es considerado maltrato en Estados Unidos. El primer caso de transporte reconocido es el de el buen samaritano. Miren ustedes qué interesante, pasa lo mismo que en los hospitales el día de hoy. Pasa alguien y dice, mejor no me meto a clavos y sigo de largo. Pasa otro, tal vez ya está muerto y si lo toco quedo impuro, mejor sigo de largo, hasta que llega alguien y dice, lo voy a recoger, lo voy a llevar a un lugar, mire, por favor atiéndalo, cuídelo, yo dejo pagado y si se necesita mi regreso, pagaré los demás. Eso es el cuidado que tiene que verse en el transporte. Las ambulancias fueron creadas en las guerras napoleónicas. Nuestras ambulancias todavía son como en la batalla de Waterloo, recoger y llevar, ¿sí? Eso es así como de ir a la carrera. Nosotros no conocemos lo que es la estabilización de los equipos de emergencia ni en el lugar del incidente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trasladamos a un paciente, piensen ustedes qué pasa si ustedes ya se orinan y pasan un túmulo. Siente que se orinaron. O sea, ¿y por qué? Porque la tensión sobre la vejiga se pierde. Igual pasa cuando nosotros tenemos una fractura no estabilizada y eso es algo que siempre cuestiono yo en las salas de emergencia, que hay mamás que llegan cargando al niño. ¿Y qué le pasó? Se cayó. Va, llévelo, mire señor, aquí le voy a pegar en el hombro la orden de rayos X. El paciente adentro del hospital debe movilizarse o en silla de ruedas o en camilla. Me ha tocado ver externos e internos con 2 muchachitos que los llevan ultrasonido, ¿verdad? Y uno dice, ¿y por qué? Miren, yo siempre se los pregunto a los externos que andan en pareja, les digo, ¿ustedes son mormones mucho? Porque los veo para todos lados juntos. ¿Y por qué cuando tienen que llevar un niño a rayos no lleva cada uno un niño? Entonces, se ha tenido que ver después de las guerras napoleónicas la necesidad de transportar incluso desde los campos de batalla, porque si no las personas morían ahí en el lugar del incidente, ¿verdad? Recuérdense ustedes que cuando hay un accidente de tránsito, un incidente de tránsito, el 50% de personas muere en el lugar del incidente. O sea, a nosotros nos llega el 50% que no murió. Por eso es de que deberíamos promover la seguridad vial, ¿verdad? MASH es un acrónimo de Military Airborne Surgical Hospital, o sea, Hospital Militar Aerotransportado. A partir de la guerra de Corea se empezó a utilizar este recurso y desde ahí comienza el manejo del pulmón de choque. Originalmente su nombre era el pulmón de Da Nang. O sea, pacientes que los estabilizaban, los sacaban del choque, pero hacían lesión pulmonar secundaria a las transfusiones. Y luego aparecen hablando de plasma de convaleciente COVID. Yo dije, ¿y todo lo demás que estaba escrito de daño pulmonar por transfusiones? ¿Qué onda? No. Y solo funciona en los pacientes moderados. Entonces, ¿para qué se lo van a poner? Y por eso ven ustedes de que ahora se le quitó la moda a la gente, ¿no? Vemos nosotros de que cada vez el transporte puede tener lugares lejanos a nivel de portaaviones, de cruceros y todo. Estas fotos del ejército israelita, miren ustedes,
Cuando ustedes hacen una cirugía, entre más cercano es el tiempo de la lesión, el riesgo de infección es menor. Incluso por eso ven de que tal vez no tienen todos los campos estériles y todo, porque la carga microbiana aumenta a partir del tiempo del retraso que ustedes lo permiten, ¿verdad? Entonces el triage, ¿verdad? Inicialmente eso es muy importante. Sabemos si existe la posibilidad de beneficio de trasladar al paciente o no, y si no, pues ahí que se quede, ¿no? El ABCDE, que hablamos nosotros de vía aérea, ventilación, entorno, la coordinación con la emisora. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que llevamos al paciente? ¿Y quién lo recibió? Pero es que está entrado. ¿Y quién no pidió permiso? A ver, permítanme, disculpen. Pero ¿por qué tenemos que pedir permiso para trasladar a un paciente a un hospital público? Claro que también se los digo de que nosotros tenemos que ser responsables del manejo, no solamente de irlo a chivolear, ¿verdad? Y eso me ha pasado a mí cuando me dice, doctor, mire, podemos trasladar un trauma de cráneo. ¿Sí? ¿Cuánto tiene Glasgow? 30 puntos, o sea, o 0 puntos, ¿verdad? Se nos acabó el reactivo. Cambios que tenemos a nivel fisiológico en diferentes áreas. El paciente neonatal, la mejor incubadora de transporte es la mamá. No vayan a sanatorios Garra. Nuestra Señora del Garage, no, tenemos un niño de 30 semanas, pero primero Dios sale bien. Nada que ver, después se están pidiendo cama y están viendo, ya que le sacaron el dinero y que lo tienen ahí moribundo, ¿verdad? Poder tener todos los criterios de seguridad, incluso a veces trasladan al paciente solo por fototerapia, ¿verdad? Tener claras las guías de trauma de cráneo, ¿verdad? Para poder hacer protocolos. Miren ustedes este niño con una lesión cervical dramática, pero si ustedes lo estabilizan, lo manejan como un bloque, le ponen collarín y le ponen esteroides, pues el pronóstico es bueno, ¿verdad? Los 5 puntos críticos: riesgo-beneficio, tiempo, fuerzas G, cambio de presión barométrica y comunicación. Entre más rápido actuemos, mejor le va a ir al paciente. No necesariamente lo tenemos que trasladar. Estas son fotos del Hospital Juan José Ortega de Coatepeque, que cada vez está mejorando su nivel de resolución. Incluso este niño con quemadura de la cara podría tener estos problemas. Esto ya lo habíamos presentado en un congreso en Sudáfrica acerca del transporte de emergencia. Sabemos que nuestro transporte es difícil en nuestro país, ¿verdad? O sea, ahí está el tuk-tuk. Miren ustedes la foto de esto, 2009. ¿Qué hicimos en 10 años sobre esa amenaza real del H1N1 al COVID? Nada. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Si no haces nada, tenés que tener orden para poder hacer las cosas. Esta es una foto satelital ipsográfica de Livingstone. Miren ustedes, hasta el día de hoy, aunque no es isla, para ir a Livingstone se tiene que tener transporte acuático. O por tierra los va a mandar por una parte de Belice, ¿sí? Miren ustedes, aquí no se trata... Mire, estoy enfrente de la tienda de Don Beto. Para trasladar un paciente a veces hay que saber la posición GPS o la longitud y la latitud, ¿verdad? Este es el puesto del Centro de Salud de Livingstone y Zabal en la playa de la Capitanía, ¿verdad? Miren ustedes cómo es, si tuviéramos que ver Livingstone, hacia dónde tiene que moverse toda la movilización. Y Livingstone es el ejemplo que tiene ambulancia. No tiene ambulancia, tiene una ambulancia, ¿verdad? Entonces... ¿por qué? Porque hay que trasladarlo por agua y ahí también se tienen que ver las fuerzas G, todo lo que es la aceleración y el tiempo para poder tener la estabilidad. Estas son fotos que me compartió el jefe de distrito, Joel García Monroy. Y miren ustedes incluso este rescate a nivel acuático, ¿verdad? Una persona que se había caído, darle reanimación en el lugar donde sea disponible y trasladarle en tierra. Pero todo eso se basa en la prevención, en la anticipación y en la organización. Ellos son mis hijos y como yo siempre lo digo en este mes patrio, porque la patria, aunque sea pequeña, uno grande la sueña. Tenemos que creer en nosotros, creer en los niños, como lo dice la Asociación Pediátrica. Y lo más importante es de que nosotros creamos en mejorar el nivel local de resolución. No se trata de querer chivolear todo a lo más rápido hacia otro lugar y salir de la responsabilidad. Esta es una vasija maya del 700 después de Cristo, donde ustedes pueden ver a este profesor enseñándoles a ellos a tomar decisiones. O sea, al final lo que nosotros tenemos que ver, ¿lo vamos a trasladar o no? ¿Es de beneficio o no? Esas son las decisiones que al final nos van a servir para atender mejor a nuestros pacientes. Gracias.